Buenos días, mi nombre es Cintia Santoyo, soy colaboradora del sector cultura de la Oficina de UNESCO en México y es para mí muy grato saludarles esta mañana a nuestros panelistas y a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco y de UNESCO México. Quiero comenzar agradeciendo principalmente a la Secretaría de Cultura de Tabasco, al secretario Ramiro Chávez Bochicoa y a la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Alexandra Rebolledo González, quienes amablemente nos han invitado a colaborar en esta agenda de actividades que se llevan a cabo con motivo del Nacional de la Cultura Maya, que se conmemora este 21 de diciembre del 2021. Esta mañana nos honra presentar a quienes nos acompañan en el panel, Abraham Guerrero y Aida Casanova, y con quienes conversaremos acerca de patrimonio cultural como motor del desarrollo sostenible en la región maya. Pues bueno, como sabemos, la cultura maya es una de las culturas humanas mejor representadas en la lista de patrimonio mundial y conocida también como uno de los paraísos turísticos más grandes en muchos sentidos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero, sin embargo, existe una paradoja, ¿no? Donde los pueblos originarios que lo habitan presentan altos índices de marginación y de pobreza, de exclusión social, también existe un alto grado de deforestación, de extinción de especies y muchas otras problemáticas históricas e incluso geopolíticas. Por ello encontramos imprescindible la integración de la cultura, pues como un elemento transversal a todos los proyectos de desarrollo, a las acciones y a las estrategias que se lleven a cabo y que pues se realicen encaminadas a reforzar el vínculo entre las tradiciones, el patrimonio cultural inmaterial y el bienestar social y, por supuesto, la conservación del patrimonio cultural edificado. Así es que, bueno, pues la Oficina de UNESCO en México busca impulsar a nivel federal, con las comunidades locales, actividades y diversas estrategias, tanto para el reconocimiento del patrimonio de las manifestaciones inmateriales como para la gestión y salvaguardia. También para esto, pues, hemos invitado a Abraham y a Aida y nos encontramos esta mañana en el diálogo para conversar acerca del patrimonio y el desarrollo sostenible. Sin más preámbulo, voy a dar lectura a la semblanza de nuestros participantes. Comienzo con la maestra en arquitectura, Aida Aminé Casanova Rosado. Ella es arquitecta con maestría en arquitectura especializada en restauración de monumentos y doctorante del Programa Interinstitucional de Derechos Humanos. Es investigadora adscrita al Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Autónoma de Campeche, donde participa en el cuerpo académico Representación, Cultura e Instituciones, y desarrolla líneas de investigación que se enmarcan en el análisis de los procesos urbanos de las ciudades, particularmente de los centros históricos y de la conservación del patrimonio cultural, urbano y arquitectónico, así como del derecho a la ciudad. Ha publicado diversos libros, capítulos de libro y artículos de investigación. En la función pública se ha desempeñado como directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Campeche y directora general del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche, Infocam. Ha sido también presidenta del Colegio de Arquitectos de Campeche y actualmente es coordinadora estatal del ICOMOS de Campeche y punto focal de UNESCO para el Estado de Campeche en el programa de acompañamiento a FONATUR. Bienvenida, Aida. También nos acompaña Abraham Guerrero Escobar. Abraham es director de Patrimonio de la Secretaría de Cultura y Artes de Yucatán, Sedeculta. Fue director del Museo Maya de Cancún y del Museo Regional de Antropología Palacio Cantón en Mérida, Yucatán. Maestro en Artes en el programa Globalización, Identidad y Tecnologías de la Universidad de Nottingham Trent en Reino Unido. Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, con estudios de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja en museos y temas patrimoniales desde el año de 1999, cuando entró a trabajar en la Dirección de Exposiciones Internacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, donde fue responsable de la gestión de numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Trabajó en el Museo del Carmen y como asesor en la Dirección General del INAH. Ha sido conferencista en distintas universidades y museos de México y en extranjero.
consultor de UNESCO y del British Council, autor de artículos de investigación y ha colaborado en los periódicos La Jornada y El Excelsior, así como en diversos medios electrónicos del estado de Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y la Ciudad de México. Bienvenido, Abraham, bienvenida, Ida. Y bueno, pues quisiera comenzar con la primera intervención y hablar acerca del papel que juega el patrimonio cultural en la mejora de la calidad de vida de las comunidades, ¿no? Este patrimonio cultural como motor imprescindible del desarrollo sostenible. Comenzamos con Aida, si te parece bien. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero platicar un poco y he preparado algo acerca, sobre todo, pues, de la temática que a mí me concierne en general, que es la arquitectura o el urbanismo. Pretendo hablarles un poco de la Casa Maya y un poco la problemática que tiene, enmarcarlo en general en el tema del paisaje cultural y cómo tratar de resolver los problemas que tiene buscando, pues, capitalizar este patrimonio en beneficio de las comunidades y, por supuesto, entonces, al encontrar el beneficio de las comunidades, pues vamos a encontrar un motor para que puedan desarrollarse de mejor manera. Entonces, en general, hablando de la Casa Maya, tendríamos que hablar del paisaje cultural, los antecedentes en general del paisaje cultural que se remontan al estudio sobre el territorio. Otros estudios vinculan este paisaje con valores relacionados con la naturaleza, con sus características geomorfológicas, clima, vegetación, fauna y agua principalmente. Esta relación con el hombre también es vista como un indicador de una calidad ambiental, recurso económico y en un sentido más amplio como patrimonio cultural e histórico. Esta relación entre la naturaleza y la cultura es una realidad en continua evolución. El paisaje y el territorio no solo como soporte, sino como factor básico de cualquier transformación, integrándole a la naturaleza el sentido de cultura, de identidad y de patrimonio. Este concepto de paisaje cultural como tal toma tal fuerza que fue incluido como categoría en la lista del patrimonio mundial. Esto anteriormente expresado pues nos lleva a establecer una definición general para el paisaje cultural de la cual pueden derivar definiciones con pues múltiples especificidades por cada región biológica y cultural, partiendo de que los paisajes culturales se entienden como bienes culturales que representan la obra conjunta del hombre y la naturaleza, designados en el artículo primero de la Convención. El patrimonio edificado, entonces, juega un papel muy importante en el paisaje cultural, con una vinculación que es indisoluble del patrimonio inmaterial. Aunque estas dos categorías tradicionalmente, históricamente, han sido estudiadas, catalogadas y protegidas normalmente por separado, para lo cual esta nueva categoría da la oportunidad de vincular este patrimonio en sus dos acepciones y verlo en su integralidad y en el entorno natural en el que está inmerso. Cuando hablamos del paisaje cultural en la península de Yucatán, pues hablamos de la cultura maya, de los elementos que caracterizan su identidad. Esta identidad no es específicamente de lo que mundialmente se habla de los mayas, que tradicionalmente siempre se habla de la arquitectura del periodo mesoamericano, sino de la arquitectura que hoy está vigente, su arquitectura que se ha denominado como arquitectura vernácula. En México, este tema del paisaje cultural eminentemente se ha integrado a la arquitectura vernácula, describiendo la relación de la vivienda y la vegetación, variando de acuerdo con estas regiones culturales y geográficas que existen en el país. Para la zona maya se han realizado diversos estudios donde se aborda desde distintos enfoques la técnica constructiva o la tipología de la vivienda, la morfología del solar y el hábitat vernáculo, pasando por aspectos conceptuales y muy importantes de la cosmovisión, los saberes constructivos y la problemática que enfrenta este patrimonio en la actualidad. La Casa Maya es una respuesta lógica a las condicionantes del ámbito natural y congruente a los recursos financieros disponibles de estas comunidades rurales. Es ella quien desarrolló la primera adecuación entre el clima, las necesidades humanas y la construcción sostenible. La vivienda maya es creada por el propio habitante de un poblado o de su región.
sobre el conocimiento de la naturaleza que por generaciones han ido ellos transmitiendo, de los animales, de las plantas, de la materia que lo componen. Y es una materialización auténtica de las necesidades, usos y actividades comunes y cotidianas de las familias, cuya tradicional autenticidad del hábitat y de contar con un marco sociocultural de referencia, pues ha permitido como característica inherente que sea transmitida por generaciones en sus componentes tradicionales, espaciales y sus técnicas constructivas. La vivienda en las comunidades mayas fundamentalmente toma una importancia social, donde se configuran las dimensiones socioculturales que dan cohesión humana de sobrevivencia. Así nuestras comunidades mayas lo expresan en la forma constructiva de sus casas, donde se resguardan y mantienen a la familia conformando el espacio de vida y de disfrute. Es extendida y entendida además como una visión mancomunada, donde la familia se configura de manera amplia y se constituye además como un conjunto de viviendas que estructuran lo familiar y lo comunitario. La vivienda maya es un sistema social y cultural complejo que nace y se consolida de la relación y profundo conocimiento del hombre con su entorno. Es una arquitectura sin arquitectos de por medio, pero que tiene grandes soluciones espaciales y morfológicas, las cuales hoy en día muchas veces se copian, se trasladan y se replican en las zonas urbanas fundamentalmente, con ejecuciones de obras arquitectónicas más bien de carácter residencial urbano. Y ahora, en muchos casos, aplicada a la arquitectura del turismo. La casa maya se construye por el alto nivel que hay en el entendimiento y adaptación al medio natural. Normalmente la topografía, el clima, la vegetación y la disponibilidad de materiales para la construcción condicionan la forma del emplazamiento de la casa, creando hermosos y únicos paisajes. El paisaje entonces resulta un componente fundamental y marco natural de las comunidades mayas. El territorio es vasto, diversifica, pero a la vez caracteriza el entorno natural e inmediato de las viviendas, del conjunto familiar y de la localidad. El territorio provee el sustento constructivo, sus características físicas demarcan la morfología urbana. Esto puede ser un río, una cañada, un cerro, un valle, aquellos elementos que definen el emplazamiento, la ubicación y distribución general del solar, de las casas y de la colocación de las viviendas. La autoconstrucción es otra de las características fundamentales de la vivienda maya. Como mencionaba hace rato, se erige con las propias manos y ello conlleva un significado de interioridad, particularidad y satisfacción. Pues la vivienda maya resulta entonces de un proceso de creación arquitectónico que ha sido instintivo, pragmático y tradicionalmente sustentable y responde particularmente a las necesidades del individuo, de cada familia, del entorno familiar y del entorno urbano o rural. El ecosistema tropical característico de la península tiene una alta productividad y es rico en diversidad de especies, por lo que ofrece una gran variedad de recursos para ser empleados en los sistemas constructivos, consideración que fue aprovechada por los mayas fundamentalmente. El uso del espacio interior de la vivienda maya, si ustedes lo conocen, pues resulta de una gran versatilidad, ya que en ella se desarrollan prácticamente todas las actividades cotidianas de la familia y es sumamente eficiente con respecto a la flexibilidad que tiene en el espacio interior. En ello pueden haber usos como el habitar, el cocinar, el rezar, por ejemplo, orar. Muchas actividades se realizan en el mismo espacio. Y dentro del solar, que es el predio residencial de la comunidad maya, este solar está dividido en 3 zonas que son fundamentales. Una es la que implanta la construcción familiar, seguida de la segunda zona donde se ubica tradicionalmente el área de cocina y comedor, el área para la molienda y el lavado, y la última es destinada a las actividades agrícolas donde se cultivan árboles frutales, hortalizas. O sea, el solar es fundamental en la ubicación y la vivienda como tal, no la vivienda únicamente, sino el emplazamiento y la composición de todos estos usos dentro del solar. Las técnicas constructivas empleadas en toda la vivienda resultan ser el producto de antiguas experiencias que han sido transmitidas entre generaciones de forma oral o recurrentemente de forma práctica. El conocimiento se va dando en la cotidianidad que tienen en las familias, entre generaciones y entre varias familias.
al participar en la vida colectiva de la construcción de las viviendas. Construir una vivienda se traduce en una actividad colectiva fundamentalmente familiar, pero no quiere decir únicamente familiar. Desde pequeños los niños participan con los padres, con los abuelos en la construcción de estas viviendas. Van al monte a buscar los materiales, participan en la selección de los materiales, en su recolección y el tratamiento que se les hace para después ir levantando y utilizándolos en la construcción de la vivienda. Durante este proceso, la transmisión del conocimiento es fundamental. El escenario de aprendizaje es cotidiano y se vuelve el principal actor en el proceso pues, edificatorio. Las especies que se utilizan en la construcción de la vivienda maya han sido probadas cientos o miles de veces, corroborando cada día y en el día a día, desde hace siglos, de manera empírica, su eficiencia, durabilidad, elasticidad y plasticidad. De la misma forma, se ha podido comprobar su eficiencia a las condiciones climáticas del entorno donde está. Los saberes constructivos milenarios de los mayas integran conocimientos bióticos y sustentables. Son además la piedra angular de la que se sostiene el patrimonio vernáculo de los mayas. La continua construcción o el mantenimiento de las casas han garantizado esta transmisión del conocimiento, pero cada día hay menos individuos que sean depositarios de estos grandes saberes constructivos, el tipo de materiales para cada elemento constructivo y cuándo y cómo deben obtenerse estos materiales, cómo curarlos, secarlos y prepararlos, cómo colocarlos, cómo amarrarlos, etc. En el siglo pasado, la casa tradicional maya era uno de los rasgos distintivos del paisaje peninsular y del paisaje campechano, fundamentalmente. Hoy en día, aunque sigue visible en muchas zonas rurales del estado, su presencia ha declinado de forma notable. De acuerdo con datos de los censos de población y vivienda, la disminución se observa desde la década de los años 70. Por ejemplo, el tema del techado de guano, que es tradicional en la vivienda maya, ha sido modificado o en general los mismos muros, aunque en muchos casos se continúa con la vivienda única. En general, los muros se están construyendo de otros materiales y cambiando la techumbre por materiales mucho más durables, pero por supuesto, no de la misma calidad y no mantienen las mismas condiciones climáticas que tienen los materiales tradicionales. La vivienda maya está basada en una tecnología constructiva que posibilita el desarrollo sustentable de la región y de las comunidades. El solar y la casa maya generan ámbitos espaciales que tienen gran calidad ambiental, riqueza plástica y propiedades de carácter climático. Es un modelo que aporta lecciones importantes a la lucha contra el cambio climático, la crisis ambiental y la bioeconomía. Pese a ello, el modelo constructivo tradicional de las viviendas mayas está sufriendo cambios en los materiales, en las técnicas y los procedimientos constructivos. No sugerimos regresar a una época pasada, sino prepararnos para la transición hacia una nueva, preservando la casa y la cultura maya como un reservorio de conocimiento que puede inspirar la búsqueda de respuestas adecuadas y al mismo tiempo revalorizar la cultura y el pueblo maya, generando mayor desarrollo humano. Las capacidades de los bienes que constituyen este patrimonio cultural, en el caso particular la vivienda maya, de contribuir en condición de activos al desarrollo socioeconómico, debe saberse aprovechar de manera sostenible y responsable, ya que supone una excelente oportunidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, tanto en lo material como en lo inmaterial. Los activos culturales dan lugar a un flujo de servicios a lo largo de toda la cadena de la creación del mismo. Estudio, ya sea la preservación, la conservación, la gestión y la explotación. Y todo ello es un ámbito tan sensible como el del patrimonio cultural que lleva implícitas las condiciones de preservación y sostenibilidad que le son indisolubles. De esta manera, lo que buscamos es una revaloración de los saberes constructivos fundamentalmente, que son los que constituyen la base sobre la cual se construye y se mantiene hoy día la casa maya. Más que la casa en sí mismo, es esa transmisión de conocimientos lo que permite su durabilidad en el tiempo. Gracias.
Muchas gracias, Aida. Qué gran panorama. Nos has dado una fotografía súper detallada acerca de esta visión, ¿no? Mientras ibas como relatando esta parte del paisaje natural y la construcción y los elementos y todo el proceso de cómo obtenerlos, en qué fechas, cómo secarlos, ¿no? Y que esto se ha perdido, que bueno, pues representa como uno de los desafíos más importantes. Creo que no solamente, como bien dices, en la edificación en sí misma, sino que amenaza toda la serie de conocimientos tradicionales que hay detrás de ella, ¿no? Dentro de estos espacios donde se construyen no solamente las relaciones familiares, sino todas estas relaciones socioculturales, colectivas, ¿no? De toda la comunidad y que cuando hablamos a veces de las convenciones, la convención del 72 y la convención de 2003, a veces se suele disociar, ¿no? Y entonces el panorama, el patrimonio natural edificado y el patrimonio cultural inmaterial, cuando todos estos saberes de transmisión generacional, pues son lo que dan vida y fuerza o revisten la importancia del patrimonio natural y del edificado también. Gracias, Aida, por esta primera intervención. Pues vamos a pasar con Abraham. Hola, Abraham, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura de Tabasco, muchas gracias a UNESCO, a Aida, Cintia. Eh, pues mi primera intervención va más en un sentido sobre una discusión que creo que está como muy en el aire, y en particular en estos momentos que estamos eh, viviendo una serie de cambios en cuanto a la lógica del desarrollo en el sureste, ¿no? La primera tiene que ver con la identidad que de alguna manera se prefigura en el patrimonio, ¿no? La identidad es como una especie de alter ego, más bien el patrimonio es una especie de alter ego de la identidad en el que se van viendo reflejados eh, los valores, los principios, las técnicas, las cosmovisiones, ¿no? De los grupos humanos, a partir de los cuales justamente en el patrimonio vamos viendo encarnados todos estos eh, pues valores, conocimientos, tradiciones, pero también vamos reconociendo los espacios. Y este patrimonio en realidad siempre va a estar jugando en un filo de fragilidad, ¿no? Eh, Porque en general, si decimos que si las identidades las pensamos como que todo el tiempo son dinámicas, y el patrimonio, pues precisamente va encarnando esta lógica de la identidad, el patrimonio entonces todo el tiempo está siendo sujeto de revisión, ¿no? De ahí que sea uno de los espacios pues más importantes donde se disputa muchas veces la lucha histórica, ¿no? Entre grupos políticos, entre grupos sociales, eh, porque es justamente en el patrimonio donde vamos viendo materializados los valores y los conflictos que vamos teniendo como comunidad, ¿no? Entonces, bueno, una de las características principales, creo yo, del patrimonio es su fragilidad. La otra, y que tiene que ver justamente pues, con esto que hablaba en un principio sobre lo que estamos viviendo en estos momentos en el sureste, tiene que ver con la apropiación del territorio, ¿no? La manera en que vamos pensando la, la lógica territorial, de alguna manera, también está vinculada con una serie de elementos que estamos considerando patrimoniales, ¿no? Principalmente la biodiversidad. Pensemos que, por ejemplo, en la península de Yucatán realmente pues no hay paisajes, digamos, absolutamente naturales. La misma noción de paisaje implica la relación con lo humano, ¿no? Todo el espacio peninsular desde hace 3.500 años está profundamente marcado por el ser humano, ¿no? De ahí la importancia, pues precisamente, de recuperar una serie de valores que hay en el territorio y en esta relación que hay
con la biodiversidad. Esta relación pues también está implícita esto que mencionaba hace un momento Aida, que tiene que ver pues con los saberes, y cuando estamos saberes son los saberes no solamente sobre las especies, no solamente sobre el territorio, sino también los saberes incluso sobre los movimientos del sol, los movimientos sobre los vientos, sobre las lluvias, pero también sobre el ser humano, y los saberes incluso sobre cómo nos relacionamos entre nosotros mismos. Y ahí entra pues otra parte que tiene que ver también pues con la cosmovisión, que de alguna manera es en la cosmovisión donde se van condensando toda esta serie de conocimientos. De alguna manera, en este momento en particular, es un momento de cambios muy abruptos y justamente esta fragilidad innata que tiene el patrimonio, pues está más abierta que nunca, ¿no? La herida. ¿Cómo convertir esto en un motor de desarrollo sin que suene, digamos, a discurso vacío? Yo creo que ese es el primer reto que tenemos. Yo, por ejemplo, desde que estoy del lado de digamos, de las políticas públicas, ¿no? Es una de las guías de trabajo que más fuerte estamos tratando de solucionar. El primero pasa, pues, necesariamente por involucrar a aquellos que son los actores fundamentales y que de alguna manera son guardianes de estos conocimientos, de estos saberes, de estos territorios, y que son las comunidades y los pueblos, ¿no? Originarios, en los que se sustenta gran parte de todo este conocimiento. ¿Cómo los podemos hacer partícipes de esto? Esa es parte quizá, además de las discusiones que se están centrando en estos días a lo largo pues, de una serie de foros, etc. El problema de las comunidades también pasa, bueno, llamémoslo no problemas, sino los desafíos de las comunidades. Pasa también por la diversidad misma dentro de las comunidades. Más allá de que algunas puedan tener, digamos, una lengua común, etc. También existen intereses comunes e intereses divergentes dentro de las mismas comunidades. ¿Cómo generar una lógica en la que el patrimonio sea visto como un motor de desarrollo y que sea el punto de convergencia para la Unión? Ese yo creo que es el verdadero desafío. No tengo una respuesta real a todo esto. Tenemos ejemplos, tenemos ejercicios, conocemos algunas prácticas exitosas y prácticas que han sido, pues, que no han logrado cohesionar todo esto, pero yo creo que es algo que debe estar en el ambiente y que debe ser algo por lo que nos debemos de estar preocupando en estos momentos. Hasta ahí terminaría ahorita mi primera intervención. Gracias, Abraham. Pues sí, justo a veces suena como a un poco a cliché el tema de colocar al centro del desarrollo sostenible el patrimonio cultural y la preservación o la salvaguardia de las prácticas, pero justo esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos colocar a todos estos elementos del patrimonio edificado, del patrimonio cultural material, del patrimonio cultural inmaterial, al centro de este desarrollo sostenible? Y un poco siguiendo el orden de las preguntas, quisiera abordarlo desde el enfoque de derechos humanos. Es decir, cuando hablamos de patrimonio invariablemente, pues tenemos que hablar de las comunidades portadoras, de las comunidades que habitan el territorio y que son parte muchas veces de la construcción de esta lógica o de estos procesos socioterritoriales y que deberían de manera, pues, sí, eso, no podemos prescindir de que trabajen de la mano en esta conservación y salvaguardia del patrimonio.
bueno, la UNESCO en su papel lo que hace es esto, ¿no? Bueno, el acompañamiento y promover que las comunidades formen parte de este trabajo. ¿Cómo es que ustedes, dentro de su ámbito laboral, ahora de intervención en este proyecto de acompañamiento con Fonatur, por ejemplo, han generado las estrategias o construido el proyecto de trabajo con las comunidades, ¿no? Y desde este enfoque de derechos humanos? Aida. Ok. Tú has dicho algo que es fundamental en el trabajo que hace la UNESCO y que en muchos casos la política pública y los gobiernos han dejado de hacer. Es un poco acompañar a las comunidades y ser ellas realmente quienes construyan en general las estrategias que deben de seguir, que nazca y que parta de ellas mismas la necesidad. Todos, en general, las sociedades vamos cambiando, nos vamos fortaleciendo, en algunos casos no tanto, pero vamos cambiando. Y también el patrimonio y la concepción que tenemos del patrimonio va cambiando. Si no hacemos que en general comulguen ambas cosas, el desarrollo con el mismo patrimonio, pues lo que vamos a hacer es que choquen. Y entonces, pues yo desde la academia en general y desde el trabajo que me ha tocado llevar en el gobierno, en la administración pública, en general lo que buscamos tradicionalmente, lo que tratamos de construir es, por un lado, un cambio en los actores de la administración pública, en la concepción del patrimonio, que eso no es tarea fácil, generalmente se va construyendo una concepción del patrimonio que termina en políticas públicas que quizás no son las adecuadas o que son impositivas para las comunidades en general o para las sociedades. Y por el otro lado, entonces, trabajar desde las comunidades, que como bien decía Abraham, tampoco es una tarea sencilla. Entre ellas hay diferentes idiosincrasias, diferentes formas de concebir en general sus propias actividades en la región. Entonces, pues un poco es no irse, no imponer nada, sino tratar de acompañarlos y tratar de clarificar un poco el valor que el patrimonio tiene para ellos mismos. Es muy fácil en general cuando verticalmente traemos política pública que va generando estrategias de intervención, por ejemplo, yo hablando de la Casa Maya, ahora en el tema de la vivienda, cuando hay programas de vivienda que te dan muchas facilidades para la construcción, adquisición en general de vivienda, pues que viene etiquetada ya con una forma, es muy fácil para las comunidades entrarle a eso y dejar a un lado lo que tradicionalmente ellos han hecho y han construido por generaciones. Entonces, no quiere decir que no es que no se pueda, sino que, por un lado, los gobiernos deberían de trabajar en regionalizar sus propias estrategias y programas, y otra parte es que las comunidades debieran ir tratando de adecuar y de ellos mismos clarificar qué es lo que quieren, el valor que tienen del patrimonio para poder ir amalgamando. No, como bien decía Abraham, no hay una receta para ello, nos va a costar quizás muchos años trabajar y construir una visión de lo que queremos y una estrategia única, que creo que como estrategia única tampoco lo hay, deben haber quizás varias, pero sí, al final necesitamos alinear tanto al sector gubernamental como a las propias comunidades para darles el lugar que cada uno tiene para construir esta estrategia o esta visión de lo que queremos. Gracias, Aida. Sí, qué importante esta parte de no trabajar desde la verticalidad, sino más bien generar relaciones horizontales entre todos los actores de la comunidad. Abraham. Creo que un buen camino para iniciar esto es reconocer, por ejemplo, las buenas prácticas, ¿no? Ver dónde hay experiencias que han sido exitosas o han sido viables
y ver cómo estas experiencias ayudan a replicarse en otras comunidades. Un ejemplo, hay un museo comunitario que se llama San Manuel, está en el kilómetro 14, en Tizimín, ya en una zona ya muy pegada. Es un museo comunitario muy chiquito, solamente tiene una pieza, es una chocolatera preciosa, que de hecho ahorita está exhibida en Campeche, en el Museo Subacuático, y tienen una réplica de esta pieza y en función de esa pieza hicieron el museo. Lo importante no es tanto el museo en sí, sino lo que ha generado el museo en el pueblo y en los alrededores, ¿no? En el pueblo pues, ha generado un orgullo enorme y el museo es una especie como de espacio cívico de encuentro. Y a su vez, las comunidades de los alrededores, ¿no? Dicen, bueno, es que en San Manuel ustedes tienen hasta museo ya, ¿no? Y hay como una especie de deseo de tener, ¿no? Un rasgo distintivo propio. Entonces, por ejemplo, esas son buenas prácticas que de alguna manera se pueden replicar. Aquí el asunto es que no entren en competencia, porque algo que ha estado sucediendo también mucho con el tema del patrimonio en, es que al lanzarse, por ejemplo, de lleno dentro del mercado turístico, también entre las comunidades empieza una especie de competencia entre ellas y a veces se replican unas a otras, ¿no? Sin necesariamente ir reafirmando como sus propias características. Entonces, bueno, allí hay una parte que creo que valdría la pena en algún momento discutir, ¿no? También creo que algo que es fundamental es que pues el patrimonio de alguna manera también está inscrito como una parte de los derechos humanos, ¿no? Y cuando estamos hablando de los derechos, digamos, de los derechos sociales que tienen que ver con la identidad, o por ejemplo, pensando en la Convención, ¿no? 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas, ¿no? Cuando hablan de que los pueblos indígenas, pues tienen derecho a reproducir sus formas de vida, etcétera. Bueno, ese es un derecho humano básico, ¿no? De todos los seres humanos, de tener la posibilidad de estar con nuestras comunidades, con nuestros colectivos, con nuestros entes sociales, reproduciendo nuestras formas de vida como queremos tomarlas. Aquí el asunto es si estas formas de vida son suficientes para en el mundo actual darles de comer a la gente, ¿no? Y lo pienso de alguna manera también un poco crítico. Reconocemos el valor de la milpa maya, reconocemos que durante 3.500 años ha sido el sustento de la vida humana en la península, ha generado civilización, ¿no? Civilizaciones maravillosas, ha sustentado pensamiento cada vez más complejo, etcétera. Sin embargo, como también decía Ida, a lo mejor ha llegado el momento de repensar y de actualizar estos procesos y que no necesariamente tienen que pasar, digamos, por una lógica industrializada, sino por recuperar las propias tradiciones y las propias formas que se han estado perdiendo, por ejemplo, de estos guardianes de las semillas, de estos señores que son herederos de una larguísima tradición de 3.500 años seleccionando maíz, acondicionándolo a las condiciones medioambientales, acondicionándolo al territorio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el maíz y el hombre tienen una historia común, ¿no? El maíz no se puede reproducir sin el ser humano, y el ser humano, dicen los mitos, pues estamos hechos de maíz, ¿no? Entonces, estamos ahí en una relación muy metida, pero ahora el asunto, y de nuevo, la pregunta, ¿es esto suficiente para que los jóvenes de las comunidades no migren a otras regiones a buscar trabajo? O sea, ¿cómo generamos
una lógica en la que la milpa, con todo su valor cultural, ambiental, etcétera, por ejemplo, sea capaz de darle sustento a estos jóvenes, ¿no? O sea, uno más de los sustentos de estos jóvenes, ¿no? Entonces, no lo sé, o sea, quizá parte, cuando estoy hablando de los derechos humanos, sería retomar esta idea un poco más bien del Sudamérica, del buen vivir, ¿no? Tenemos derecho a buen vivir y repensar que el desarrollo no necesariamente implica únicamente, digamos, poder tener acceso a más consumo, sino tener acceso más bien a otras formas de calidad de vida que, pues que en el mundo contemporáneo muchas de ellas se están perdiendo. Pero eso sin soslayar que necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos comer bien, necesitamos tener acceso pues, a nuevas tecnologías que también pueden ir en función de entender y mejorar, ¿no? También el patrimonio. Claro, sí, gracias, Abraham. Pues justamente esto que mencionas acerca de, bueno, cómo vamos a hacer frente, hablaba Ida un poco de cómo se ha ido perdiendo, ¿no? La práctica y la intención de los materiales en la construcción de la casa maya. Ahora lo mencionas tú también con el tema de la milpa y como toda esta mundialización que ha llevado a generar nuevas prácticas económicas o nuevas estrategias económicas para los habitantes de la región y que justo, bueno, instrumentos como la nueva agenda urbana, el Acuerdo de París, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, pues revisten una importancia singular tanto para el reconocimiento del patrimonio como de la diversidad cultural. Y que esto nos puede llevar a hacer frente a los desafíos no solamente en la preservación, en la conservación y la salvaguardia del patrimonio cultural material e inmaterial, sino para hacer frente a temas que tienen que ver con la salud, invariablemente, que tienen que ver con la educación, con derechos de sectores que han sido vulnerados históricamente, como pueden ser quizá las y los adultos mayores, la niñez, las mujeres, y que bueno, para UNESCO, una de las prioridades de la agenda global es la equidad de género. Entonces me gustaría saber un poco acerca de cómo, o que me compartieran un poco acerca de cómo se está abordando, ¿no? Desde esa perspectiva de la equidad de género, la participación de hombres y mujeres dentro de la comunidad, si es algo muy presente, no solamente en sus planes y líneas de trabajo, sino que además haya ¿qué recepción hay por parte de la comunidad a trabajar como desde este enfoque de igualdad? Aida. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo, el caso del tejido del Hipi Japa en el municipio de Calquiní, que ahora se replica en varias de las comunidades. Se fabrican los sombreros de hippie en una comunidad, fundamentalmente se hacía en una comunidad que se llama Becal, pero ahora se está fabricando en otras comunidades. Se hace una cueva, era una general, una manifestación cultural, no es tan antigua, es más o menos reciente, te estoy hablando de un siglo, hace un siglo más o menos, pero era se fabricaba en general por los hombres de las familias. Después, poco a poco, esta situación se fue volviendo una actividad familiar donde empezaron las mujeres a sumarse al trabajo por la demanda que hubo en general de sombreros, canastas, abanicos, lo que fuera. Y después los hijos también. Hoy día la actividad es predominantemente de las jefas de familia, de las mujeres son las que están tejiendo el hippie, se les ha capacitado, han diversificado mucho el producto y ha pasado a ser una actividad predominantemente una actividad de mujeres, aunque todavía participan en buena medida el núcleo familiar. Pero esto es una actividad que entre ellos mismos no es algo que se impuso, no es algo que se llegó a construir y a sensibilizar, se dio de manera natural y es de manera natural la forma en la que lo acepta la comunidad.
el tema, por ejemplo, de la laja de piedra, que también en el municipio de Calquiní se está trabajando. Es una actividad difícil por el trabajo que se hace en la piedra, pero que la mujer ha entrado a colaborar con los hombres para darles algunos aspectos especiales a la laja de piedra que se trabaja luego en otros productos. Y esto es por la misma necesidad, ha hecho que las mujeres puedan entrar. Esto quiere decir que el pensamiento tradicionalmente masculino del trabajo ha ido modificándose sin necesidad de que entre una política pública en cuanto a esto. Seguramente sí que lo han escuchado, sí que se está trabajando en ello, pero las familias estamos ahora dándole cabida a las mujeres en general en el trabajo artesanal, comunitario, etcétera, de una manera muy sutil, de una manera muy natural, y la mujer, pues, ustedes saben bien cómo se empeña y esfuerza para sacar adelante a sus propias familias. Y entonces esto está cambiando. La meliponicultura, por ejemplo, es también una actividad que pasó de ser una actividad predominantemente masculina a ser una actividad familiar, y ahora donde prácticamente son las mujeres las que la están trabajando, con además el valor agregado que se le ha dado a la miel de la melipona. Entonces se fabrican jabones, cremas, shampoos, etcétera, y entonces las mujeres del núcleo familiar están ahora trabajando mucho en ello. Y por ejemplo, y te vuelvo a poner el caso de Calquiní, me parece que es uno de los municipios que más actividades del patrimonio cultural y material tiene, y muy diversas y con muchas expectativas para nosotros. En general, desde la academia se está ahora enseñando en general a los hijos varias de estas actividades, se está fomentando, pero además se han generado en los jóvenes, en los muy jóvenes que han salido de las licenciaturas, han ellos diversificado como la actuación en general en torno a sus comunidades. Hay dos, en general, colectivos de chicos que están trabajando sobre los temas de cómo publicitar, cómo transmitir en general a través de videos, de podcasts, de las actividades que hacen las comunidades, la creación de un museo de las actividades de Calquiní a través de un colectivo. Entonces hay un trabajo comunitario muy fuerte donde la mujer hoy día está teniendo un papel predominante. No es el caso único. En Calakmul tenemos ejemplos también muy claros de esto, y sí que hay una política pública en torno en general a la equidad, pero me parece que desde la propia comunidad y las necesidades que han tenido, la mujer está tomando un papel fundamental en el tema del patrimonio cultural, sin quererlo, sin buscarlo, pero se ha posicionado en general. Muchas gracias, Aida. Abraham. Pues sí, justamente coincido plenamente con Aida en esta percepción, ¿no? Y en esta visión de la enorme irrupción de las mujeres en la vida pública y en particular en el ámbito del patrimonio, ¿no? Digamos, un poco en sentido inverso, ¿no? Una actividad tradicionalmente femenina como es el bordado o el urdido de hamacas, ¿no? Hay comunidades justamente que por toda la cuestión del contexto familiar, pues ya implica también el trabajo masculino. Hay bordadores masculinos, hay urdidores masculinos, y todo eso además dentro de, como bien señala Aida, ¿no? Dentro del ámbito de la economía familiar. Y, y es realmente increíble la manera en que muchas veces las mujeres han estado asumiéndose como una especie de portadoras de la, digamos, de la identidad o del patrimonio, ¿no? Ante la necesidad familiar, por ejemplo, de que los hombres a veces pues tienen que emigrar para hacer trabajos temporales, ¿no? A las zonas de la Riviera Maya, Cancún, a Mérida. Eh, las mujeres, en la medida en que se quedan muchas veces en las comunidades, en los pueblos, ellas mismas han ido asumiendo roles de revitalización, ¿no?
han asumido papeles dentro de los museos o dentro de las actividades pues públicas de la comunidad. Entonces, pues sí, es cada vez más común verlas. Y bueno, y por el otro lado, pues creo que también la cuestión de la educación es muy importante. Es bastante notable que el número de mujeres que estudian en algunas carreras supera al de los chicos, ¿no? Y eso también, digamos, que empieza a tener ya repercusiones en la vida comunitaria y en la vida pública pues de los pueblos, ¿no? Ahí sí creo que, y bueno, y por el otro lado, bueno, también hay como saberes que siguen siendo profundamente femeninos, siguen habiendo saberes que son profundamente masculinos o que corresponden al ámbito de lo masculino, ¿no? Y que de alguna manera esos conocimientos, esos saberes, esas técnicas, pues ahorita también están como en el desafío, ¿no? De cómo van a sobrevivir o cómo se va a generar esa transmisión a las siguientes generaciones, ¿no? Y creo que pues es algo interesante, justamente lo que estamos viviendo precisamente por eso, porque cómo se va a dar estos procesos, pues es todo un reto. Pues muchas gracias. Sí, justo pues como un poco recuperando acerca de la elaboración de las políticas públicas, este acompañamiento que se tiene que dar a las comunidades, tomando en cuenta todo el tiempo, las necesidades. Hace rato, ahora mencionabas acerca del desarrollo y bueno, también tenemos que tomar en cuenta que la noción o la percepción de desarrollo no es la misma de una región a otra, ¿no? Y que a veces o mayoritariamente la elaboración de las políticas públicas se generan con una visión bastante, como decía, desde arriba, vertical, en la que pues tiene que tomarse en cuenta a las comunidades en esta, como así, elemento principal de la creación de estas políticas, de los planes de desarrollo. Y bueno, que por otro lado, es muy interesante esta parte en la que dicen, bueno, la mujer se ha ido incorporando. Yo creo que la mujer ha estado incorporada históricamente en todos los procesos dentro de las comunidades, pero que justo las dinámicas, toda esta reconstrucción social, la movilidad de las personas, los desplazamientos, los movimientos migratorios, han colocado a la mujer en otro papel, ¿no? Incluso a ir desplazando como algunas de las actividades. En algún trabajo que tenemos con cafeticultores de Chiapas, en la zona que está pegada a Guatemala, ellas decían que, bueno, pues justo con esta problemática que hubo de la plaga y que llega en algún momento, se tuvieron que adentrar en el trabajo de la cafeticultura, no solamente en el tostado dentro de sus casas, sino en la siembra, en la limpieza de la plaga, y que fueron ellas quienes fueron como incorporando algunos mecanismos, estrategias, ¿no? En la limpieza de la plaga. Entonces, bueno, y cómo visibilizar este papel tan importante de la mujer como principal transmisora de estas prácticas, ¿no? No solamente de la lengua materna, sino de las otras series de prácticas, y que en esta parte de la transmisión es un eslabón bien importante en el patrimonio, porque al perderse la transmisión, pues no hay una continuidad en sentir la identidad, ¿no? En portar estos elementos identitarios y por lo tanto protegerlos y salvaguardarlos. Pues muchas gracias, les agradezco mucho el espacio, el tiempo esta mañana, gracias por todo lo que nos compartieron, Aida, Abraham, y bueno, no sé si quieran concluir con algo para cerrar este conversatorio. No, pues nada, solo agradecer a la Secretaría de Cultura de Tabasco, a la UNESCO, en general por la oportunidad de poder expresar en general algunos, pues, poco de conocimiento que tenemos sobre la cultura maya y por valorar el reposicionamiento de la cultura maya
en el ámbito en general de la globalización que estamos viviendo en este momento. Gracias. Gracias a ti, Aida, por todo lo que nos has compartido. Abraham. Pues nada, un agradecimiento, Cintia, a UNESCO, a la Secretaría de Tabasco. Creo que esta discusión pues apenas está arrancando. Creo que tenemos que pensar justamente en discusiones regionales. Creo que un espacio como este justamente nos ayuda a pues abonar, ¿no?, en este camino. La verdad es que en la medida en que podamos coordinar mejor a la región, vamos a poder tener mejores resultados de trabajo, pues cada uno, ¿no?, desde su estado. Pues muchas gracias, Abraham, por lo que nos has compartido en la mañana, por la disposición. Y bueno, finalmente agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Cultura, a su representante y por supuesto, pues darle las gracias en nombre de la Oficina de la UNESCO en México, organismo al que pertenezco y que bueno, pues nos alegra mucho que se hayan tomado el tiempo para estar. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, que pasen un excelente día.